Buenos días. My name is Julie, Mi nombre es Julie and I live in Alabama. y yo vivo en Alabama. So I'm going to talk to you just for a couple minutes Por un poco de tiempo yo les voy a contar a ustedes about God's goodness. las bondades de Dios And He is our healer. y que Él es nuestro sanador. So in 2021, En el 2021, when everybody was getting COVID, cuando todo el mundo tenía COVID, I will never get COVID, nunca tuve ever get COVID. siempre tuve COVID. Then I got sick, Y después me enfermé. and I told the nurse, Y le dije a la enfermera, you're not going to run a COVID test no me vayas a hacer un test de COVID, because I just have the flu. porque yo solo tengo una gripe. She said, no, Y I'm ella- going to run a COVID test. Ella me dijo, no, mira, te tengo que hacer No, un test you're de not COVID. running a COVID No, test. tienes que hacerte un test de COVID. Yes, I'm running a COVID Sí, test. sí, tenía COVID. And I had COVID. Y entonces tuve COVID. So I let down my guard Entonces fui a donde yo from estaba. speaking Entonces confessions, healing tenía infección confessions, para poder hablar en mis pulmones. and let the enemy into my health. Y entonces el enemigo entró a mi salud. So then a week later, Entonces una semana después I got worse, me puse peor. went to the hospital Me tuve que ir al hospital on Pastor Belinda's birthday. en el cumpleaños de la pastora Belinda. Same day my brother died, El mismo día que mi hermano murió. and my husband had to have major surgery. Y mi esposo tuvo una cirugía Not a mayor. good day, No fue un buen día. but God. Pero Dios. So that was on a Monday. Era un día lunes Tuesday, y el martes a nurse walked in. entró la enfermera. Nobody knew who she was, Nadie sabía quién era. so I call her my angel. Entonces yo llamé a un ángel Nobody Yo ever pens- saw her before. porque nadie me había hablado. Yo pensé que era un She ángel. came in my room and wrote on the board, Entonces llegó a mi habitación y escribió ahí en una pizarra Job 33:4. el versículo de Job 30 y... déjeme buscárselos aquí. For the Spirit of Job God, 33:4. for the Spirit of God has made me, Porque el Espíritu de Dios me ha creado and the breath of the Almighty, y el aliento del Gives Todopoderoso me life. me da vida. because they diagnosed me Porque me with diagnosticaron a COVID mí pneumonia. con neumonía a causa del COVID I couldn't breathe, y no podía had respirar to have y oxygen, tenía oxígeno. and then she prayed with me, Y entonces ella oró por mí and she left. y después se fue. Wednesday, Y el miércoles my doctor walked in my room entró el doctor a mi habitación and said, Miss Tony, y me dijo, Miss Tony, you're making me nervous. me puso nervioso usted a mí. Not what you want to hear from your doctor. Nadie quiere oír eso del doctor. Same day, Y el mismo día, so Pastor Belinda called me every day. la pastora Belinda me llamaba todos los días. I knew they were praying for me. Yo sabía que estaban orando por mí. Thank you, Jesus. Gracias a Jesús. I was by myself. Y también yo oraba por mí misma. No one was allowed to visit. Y nadie tenía permitido visitarme. So the enemy tried to isolate me. Entonces el enemigo trataba de He aislarme did y physically, lo hizo but físicamente, emotionally pero emocionalmente, and spiritually, I had people calling. espiritualmente yo tenía gente que me llamaba. So Wednesday Entonces el miércoles, night, en la noche, I was watching church on my phone. yo estaba en el teléfono mirando el servicio de la iglesia Pastor B called y la pastora Belinda me llamó and said, I need to bring something to you. y dijo, necesito traerte algo a Ask ti. them to come downstairs and get it. Pregunta si puedes yo It was recibirlo. a handkerchief. Y me daron como un pañuelo Pastor picked up in the spirit at church y en el espíritu en la iglesia that he needed to pray. necesitaban Right orar justo ahí con eso. So they prayed over the handkerchief, Entonces ellos oraron encima de ese pañuelo and Pastor Belinda brought it to y the hospital. y la pastora lo llevó al hospital I slept with it on my chest, y yo lo puse Every sobre day. mi pecho cada día and I got better. y me empecé a sentir And I got mejor better. y me sentía mejor And the doctor wasn't worried anymore. y el doctor ya no estaba tan preocupado. I will say this. Y yo quiero decir esto, I didn't realize how sick I was, yo no me di cuenta lo enferma que yo estaba, but I knew pero I yo was sabía healed. que estaba sana. I had no question that Yo I no, was going to walk out of the o sea, hospital. yo sabía lo que me estaba pasando a mí en el hospital And I came home after 8 days y después de 8 días pude volver a casa and took myself off the oxygen. y pude sacar And no el more oxígeno problems. y ya no hubo And más totally problemas. healed. Y totalmente sana me fui. Thank you. Amén.
It's funny with her testimony. Es divertido su testimonio, They tell you not to make important decisions when you're sick. porque es importante no tomar decisiones importantes cuando estás enfermo. She was ordering off of Amazon. Porque ella estaba ordenando cosas en She was Amazon. buying expensive De todas furniture. maneras, ella compró el mueble que eran caros. Her daughter asked me to help her Y la hija me pidió que yo Talk la to her ayudara, mom. que le dijera a su mamá to stop buying stuff. que dejara de comprar cosas. So when you're sick, Entonces, cuando tú estés have somebody enfermo, take your phone away from you. por favor, aleja tu teléfono de ti So you're not buying up Amazon. para que no compres en Amazon. Amen. Amen. Isn't that a wonderful testimony? ¿No es un buen testimonio este? Jesus is the healer. Porque Jesús es el sanador. Is he your healer? Él es tu sanador. Hallelujah. Aleluya. I'm going to pray for myself Quiero orar. and Alejandra. Quiero This orar is por mí, por Alejandra, Alejandra. everyone. She's going to help me this Hola. morning. Ella estará conmigo esta mañana. Father, we just come before you today, Padre, venimos delante de ti hoy and we thank you by the Holy y Spirit te damos gracias por el Espíritu Santo, that you have things for us today. que tú estás a favor nuestro hoy. Father, I thank you for making my tongue as the pen of a ready writer, Padre, te doy gracias porque tú haces mi voz como si fuera un piano que está tocando una radio. ready to speak forth as Y an también oracle of God. listo para hablar la palabra del Señor. I thank you that the Spirit of the Lord is upon us, Y te doy gracias porque el Espíritu de Dios está sobre for nosotros. you have anointed us Porque tú nos has ungido a nosotros to speak para hablar and to hear y también para in oír. Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I'm going to do a short review. Te voy a dar un pequeño Of the last resumen couple de days. los últimos días. If you would go ahead and you still have this sheet Si ustedes todavía tienen ese papelito that you were passed out, that was passed out yesterday, que se les fue entregado ayer, I'm going to attempt to finish it today. yo voy a tratar de terminarlo hoy día. We only did 4 out of 13 yesterday. Porque solo hicimos 4 de los 14 que hicimos ayer. Jesus help us. Pero el Señor nos va a ayudar. All right. ¿Ok? We started out talking about the anointing, Empezamos a hablar de la unción. and that it's the anointing is a simple thing. Porque la unción es alguna de las cosas. According to Isaiah 10:27, De acuerdo a Isaías 10:27, it says, "The yoke shall be destroyed because of the anointing." porque todo yugo será roto por la unción. The anointing is La the power of unción God, es el poder de Dios and it comes to a person's life y viene a la vida de las personas to undo anything that the enemy tries to put on them. para evitar todo lo que el enemigo trate de hacer por sobre ellas. The anointing destroys bondages. La unción destruye todo lazo It breaks chains y hace cambios. and anything that the enemy is trying to put Y on us. cada cosa que el enemigo trate de ponernos sobre nosotros, The anointing la unción comes to do the works of Jesus. viene a ser la obra de Jesús. And we saw last night Y vimos la noche anterior that the works of Jesus were being done in the service. que la obra de Jesús fue hecha en este Who servicio. all was in here last ¿Quién night? estuvo aquí la noche pasada? Hallelujah. Aleluya. There was teaching, Hubo enseñanza, there was preaching, hubo predicación and there were healings. y también hubo sanidad. Those are the works of Y Jesus. todas esas son las obras. There's a del very Espíritu. important man in our life that trained us in ministry. Y es muy importante para un hombre que está tratando de And he ministrar, said, Jesus told porque him, aquí dice que Jesús lo dijo, wherever he went, que donde él iba, he preached the word, él predicaba la palabra, he taught the word, hablaba la palabra and afterwards, y después de todo there eso were healings. hubo sanidades. So we're following the works of Jesus. Entonces estamos siguiendo las palabras de Jesús. And you helped with what happened in the service last Y night. entonces ustedes también ayudaron a lo que pasó en el servicio anoche. Any of you were here at 7:30 to pray? Y si estuvo aquí a las 7:30 a orar, Raise your hands, let me see. levante la mano. ¿Quién vino a orar Raise them high. antes? Raise them high, let me see. Levántenla bien alto las que estuvieron If you orando. were in this room last night at Si 7:30 usted estuvo ayer a las 7:30 en esta and you were habitación praying with Pastor y Dana for the estaba service, orando lo que dijo la pastora Dana, you were a participant in the service last entonces night. tú estuviste participando en el servicio de anoche. Your words Porque tus spoken palabras out of your mouth que habladas por tu The boca, expectation la in your heart expectativa de tu corazón, caused the anointing on the minister llamó a la unción del ministro upon Pastor Mark para que estuviera sobre el pastor Mark, to speak, para hablar, to be bold, para que fuera to osado, open his mouth, para que abriera su boca, just like we talked about yesterday. para que les dijera lo que él dijo ayer. He had an unction from the Holy One, Él tenía la unción del Santo and he knew all things. y él
pudo saber todas las cosas. Amen? Amén. So you help with that. Entonces ustedes ayudaron con eso. Did you notice yesterday morning ¿Se acuerdan de ayer en la mañana that Pastor Dana and my message que la pastora Dana en su mensaje were the same message? fue el mismo mensaje? You needed it twice. Necesitan 2 veces el I'm mensaje. just kidding. Estoy solo bromeando. We were all in here. Estamos aquí. We all needed it O yo twice. es lo que necesito primero. But that is the work of the Holy Pero Spirit. esa es la obra del Espíritu He's trying to Santo. get something over to us. Es que está tratando de estar por sobre How nosotros. important it Lo is importante que es that the anointing that is upon the minister que la unción que está sobre el and the ministro anointing in us y la unción que está sobre working nosotros together estén trabajando for juntas God to accomplish what He para wants que to se do. cumpla lo que el Señor quiere hacer. So good for you Entonces, bueno para ustedes, for speaking out the word. para que hablen la palabra. Good for you Bueno para ustedes, for having an para que expectation tengan una expectativa to hear from God. para oír de Dios. Did anybody get any answers last night ¿Alguien tuvo respuestas from the anoche Spirit of del God Espíritu de Dios for your life? para sus vidas? And that's what we're here for. Es para eso que estamos aquí There are ahora. some mysteries. Porque hay misterios. There are some things that God wants to say to us Hay algunas cosas que Dios nos quiere decir a nosotros about areas in our life that we don't acerca de know. áreas de tu vida que tú no sepas. But we talked about how when God wants to visit us, Entonces, así como Dios quiere visitarnos a He nosotros, sends someone. Él envió a alguien. And the visitation we had in the room last Y night la visitación que tuvimos en esta habitación anoche came in the form of a person, vino desde la forma de una persona. came in the form of Pastor Mark, Vino desde la forma del being pastor Mark, yielded to the Holy que Ghost. se rindió al Espíritu And Santo. your Y expectation entonces tu drew expectativa, out of him entonces what jaló God wanted de you to él have lo que last el night. Señor tenía para nosotros Good anoche. for you. Bueno para ustedes. You can do that not just for him, Y ustedes lo pueden hacer no solo para él, but for anyone that's sino que standing para before you. todas las personas que estén aquí. Anyone that you're listening to. Cualquier persona que esté escuchando. If you have a favorite preacher Si tienes un predicar favorito that you like to listen to, que quieres que escuche esto, don't approach them in familiarity. no te acerques a él de una manera tan familiar. Always have an expectation Siempre ten una expectativa that God has something for you through that de message. que el Señor tiene algo para ti a través del mensaje de There's a esa persona. rescue there. Porque Él va a estar ahí. There's a help there. Él va a ayudar a esa persona. But our ear Pero nuestros oídos needs to be open necesitan estar in order to abiertos hear, para poder oír. or we'll miss O si no, vamos a our perder visitation of the Spirit. la visitación del Espíritu. Amen? Amén. So we're all anointed ones. Entonces somos todos ungidos. We're all anointed ones. Todos tenemos la unción. So just a quick review Entonces un pequeño of what we resumen covered yesterday. de lo que nosotros vimos ayer. We talked about utterance, Y vimos acerca de which is unción, divine revelation from God. que es una revelación divina del Señor, God speaking to porque us el Señor está hablando a través de mysteries nosotros. that we don't know, Estamos recibiendo misterios que nosotros no and He's sabemos revealing Himself to us y Él se está revelando a nosotros and bringing us answers. y nos trae respuestas. We talked about unction. Hablamos de la We unción, talked about the anointing. hablamos de la unción. And if you're born Y again, si tú eres un nacido de nuevo, each and every one of us have an unction cada on the uno de inside. ustedes tiene una unción dentro de ustedes. And that Y anointing, esa unción that unction es is teaching you. está enseñándote a ti. So regardless of who is up here speaking, Y no importa quién te esté hablando aquí, and regardless of the words that are coming out of their mouth, y lo que está saliendo de la boca de esa the persona great teacher, es un gran the maestro. Holy Ghost, El Espíritu Santo can teach you te puede enseñar outside of the words coming out of y, their mouth. y salgan palabras de tu boca hacia You afuera. could be hearing a message on marriage, Tú puedes estar escuchando un mensaje de alguien no and you can casado sit there and say, y puedes escuchar lo que te dicen. I don't need to hear about marriage. Yo no necesito estar escuchando el matrimonio. I'm single. Yo soy soltero. I don't need this message. Yo no necesito este But mensaje. if you will engage your heart Pero si tú enganchas tu and be corazón connected to the y Holy te conectas Spirit, con el Espíritu Santo, the Spirit of God el can talk to Espíritu de you Dios te va a hablar a ti about your finances acerca de tus finanzas in a marriage message. en un mensaje de matrimonio. Because He knows what you need. Porque Él sabe lo que tú necesitas. And He's dividing out to you what you need. Y Él está separando las cosas que tú necesitas. I'm going to say something very nice, not nice about myself. Quiero decir algo no muy agradable acerca de mí. I'm telling you this because I've experienced it myself. Yo se los voy a decir a ustedes para que ustedes puedan entender lo que he experimentado yo Years misma. ago, I was in a large conference in Texas. Hace muchos años estaba en una larga conferencia en There were Texas.
15 to 20,000 people in the arena. 15? 15 to Oh, 20. desde 15.000 a 20.000 personas estaban en un auditorio. And so the first two speakers, Entonces los primeros dos I was predicadores, sitting on the edge of my seat, y yo estaba así como and I sentada en was mi eager to asiento, hear what they had to say. estaba como ansiosa de lo que ellos iban a decir. Then the third speaker came up. Pero después vino el tercero I got, y dije, ay, no, I don't know about him. no quiero So I lo que put my tiene. notebook away, Entonces yo cerré mi I put my pen cuaderno, away, como que dejé todo and I ahí, pulled out my iPad, y entonces yo tomé mi and I was iPad just going to look on my iPad while he was y me teaching. puse en realidad a buscar lo que había en mi iPad. And one of our church members was with me. Y estaba conmigo uno de los miembros de la iglesia. She said, Pastor B, what are you doing? Y me dijo, Pastor B, ¿qué es lo que estás haciendo tú? I said, oh, he's just going to be funny. Dije, no, es que eso va a ser como I gracioso. really don't ever get anything out of his message. Yo no creo en realidad recibir algo que viene de ese mensaje. I was just going to sit here for the next speaker. Entonces yo ya lo recibiré del próximo She predicador. said, oh, Pastor B, Y me dijo, oh, Pastor B, you can get something out of anyone's message. tú no te puedes perder ningún mensaje de nadie. I said, okay. Y dije, ok. So I pulled out my journal, Entonces volví and a I abrir, pulled out my pen, saqué mi lápiz. and within me, I engaged Y entonces mí misma se tuvo que in enganchar expectation, en expectativa. and I was able to write down answers Y entonces pude escribir that I respuestas got from the Spirit of God. de que obtuve del Espíritu Santo. He was not my favorite preacher. Pero él no era mi predicador favorito. I thought, he tells jokes all the time. No, yo siempre hacía bromas I'm sobre not esa gonna get persona. anything from No, that. yo no voy a recibir nada de But esa I persona. got things from Pero him sí recibí de él because I engaged my heart. porque yo enganché mi corazón. So when you engage with the anointing, Entonces cuando tú te enganches con esa the unción, anointing in the minister la unción de ese ministro connects with the anointing se in you, conecta con la unción que está and en you ti receive answers y for entonces your tú life. vas a recibir respuestas para tu vida, even if you don't like the aunque preacher. no sea el predicador favorito que tengas. Amen. Amén. Amen. Amén. Even like the donkey Incluso uno que sea medio tonto. that Pastor Dana talked about yesterday. Pues el pastor Daniel habló el otro God día, opened his mouth, porque el Señor va a abrir la boca and a word from God came y las from him. palabras del Señor van a salir de esa persona. If God can use a donkey, Porque si Dios pudo usar un burrito, I won't say. no voy a decir nada You más. figure it out. Usted imagíneselo. Hallelujah. We also talked about boldness. También hablamos de osadía. That and I realized Y yo me di last yesterday cuenta ayer that the stories that I told you que las historias que yo le conté may not want you to pray for boldness. tal vez no tenían nada que ver con hablar sobre esa osadía. But we want boldness from the ministers. Pero sí necesitamos que venga eso para los ministros de osadía. Because the stories that I told you about, Porque las historias que le conté acerca de God eso, was trying to rescue someone. el Señor estaba tratando de rescatar And you a may alguien. think, I don't want to pray for boldness. Y tú dices, ya, yo no quiero orar If por that's going to happen, porque si eso va a pasar I'm not para praying mí. for boldness. No, yo no quiero orar por osadía si eso va a pasar para mí. but I will say this to you. Pero yo les voy a decir esto a ustedes. If you live your life clean Si usted vive una limpia vida and you live your life right, y vive una correcta vida, you won't be afraid of boldness. no va a tener temor de Because esa you know osadía. everything is right between you and Porque God. usted va a saber que está correcto entre usted y Dios. But it may not be that way with other people. Pero tal vez no sea así para otras And they need that personas. Porque ellos demonstration of the necesitan Spirit esa demostración del Espíritu To rescue their life, para rescatar su vida, to help their life. para ayudar a su vida. So when you're praying for boldness, Entonces cuando usted ore por esa you're osadía, helping to make power available, está orando para que el poder de Dios esté disponible, not just for you, no tan solo para but for usted, other people as sino well. que para otras personas And a también. lot of times we approach meetings Y muchas veces nosotros nos acercamos a una just reunión thinking about us. tal vez pensando que solo van a nosotros. But our brothers and sisters are in those meetings Pero as hay well. hermanos y hermanas en ese lugar And God may be trying to get something to them. y el Señor está tratando de dar algo a ellos también. And as we pray for the Y minister, si nosotros oramos por los they'll ministros, say things like this. ellos dicen cosas como esas. I don't know why I'm telling you about this. Yo no sé por qué está diciendo algo así. And the reason for that Y is la razón es we porque prayed for unction. nosotros oramos por We prayed unción. for utterance. Oramos porque We los pray atrios for del cielo se boldness, manifiesten, se for them manifieste to la step unción. out Y damos un paso al And to lado say something para decir algo that's going to help somebody's que life. va a ayudar a la vida de alguien. Amen. Amén. Amen.
And then the last thing we touched Y on la última cosa que nosotros vimos, was that we're to pray for their mouths to be open. oramos para que las bocas fueran abiertas. And I think Pastor Dana did a very good job Y with creo that. que la pastora Dana ya hizo un So muy I'm buen not gonna trabajo go sobre ahead and eso y touch no that voy a hablar anymore. de nuevo de lo mismo. But when the enemy sees momentum, Pero cuando el enemigo ve ese when he momento, sees the anointing on someone's life, cuando el enemigo ve la unción en he alguien, puts a target on their back él está tratando de ponerte hacia to atrás try to oppose them, para que te opongas a to eso, try to get them to stop doing what God wants them para to que do, tú te detengas de hacer lo que Dios pidió que tú hicieras. Why? ¿Por qué? because it's going to affect someone's life Porque va a for God. afectar la vida de alguien para Dios. And it's not even just the minister. Y no tiene que ver tan solo con un ministro. How many of you experienced opposition getting here this ¿Cuántos de week? ustedes experimentaron oposición para poder llegar aquí este día? Things happen in your family. Cosas que pasaron en su Things familia, happen in your health. cosas que pasaron en su Your trabajo, children went crazy. o tal vez sus hijos se volvieron locos, Something happened on your job. o algo pasó en su And you trabajo, thought, I y shouldn't usted go. pensó, no, yo no debería It's ir. just too much. Es demasiado. But good for you. Pero bien por usted, You made it in the room. porque usted está aquí en esta habitación. And while you're here, Y si usted está aquí just don't sit there like a knot on a log. y está sentado no tan solo para estar pegado, Engage your heart. sino que enganche su You corazón, push through the opposition. empuje a la oposición, You pushed through the enemy. porque tú empujaste ya al And you enemigo got here. y llegaste hasta aquí And you say, I'm getting mine. y diga, yo me voy a I'm poner lo getting mejor. my answers. Yo voy a recibir mis I'm getting my respuestas. direction from Yo voy a God. recibir mis respuestas de Dios. Don't leave here No me voy a ir de with leaving aquí the food on the table. dejando la comida en la mesa, There's meat for you. porque hay comida para There's ti, sustenance for hay you. algo especial para ti, God's moving for you porque Dios se está moviendo para in ti every service that en we're cada in. servicio que estás teniendo. You engage your heart. Engancha tu You say, corazón God, y tú dices, Dios, you have meat for me. tú tienes comida para mí, You have sustenance for tú me tienes sazón para in mí every meeting that I'm en cada in. reunión que yo voy a estar. And I'm getting mine. Y esto yo me voy a I'm poner, expecting to hear porque yo from heaven. estoy expectante a lo que tienes para I'm mí. expecting to hear answers for my life. Yo estoy esperando respuestas para mi vida. And not only just for me, Y no tan solo para mí, but for my brothers and sisters sino in que Christ también as para well. mis hermanos y hermanas que están aquí. Amen. Amén. We're all coming up. Entonces todos nos levantamos. We're all coming up. Todos vamos a lo mismo. Don't just be selfish and hungry and get yours. No sea egoísta con lo que usted está recibiendo. Pray for your brothers and sisters in Christ Ore as también well. por su hermano y su hermana. So opposition, the enemy brings opposition Entonces el enemigo trae to oposición try to get you to keep from receiving what you para que need. tú no recibas lo único que él tiene para ti. But we're not going to let him win. Amen. Pero nosotros no vamos a permitir eso. ¿ok? We're going to get everything from God that he promised. Nosotros vamos a recibir todo lo que Dios prometió para nosotros. Hallelujah. Aleluya. So we're going to go on with our sheet today. Entonces vamos a seguir con nuestra hoja hoy. I'm already off to a bad start. Voy a leer entonces. We have lots to cover. Harto tenemos que cubrir hoy día. So on your sheet, Entonces la number hoja que usted 5, tiene, el número 5, it says that the word of God would Dice- have free course. dice que la palabra de Dios corra libremente. These are things that we pray for ministers. Eso es lo que nosotros oramos por And los for ministros pastors. y por los pastores. What does free course mean? Lo que significa un correr That libre. the word of God can run. Entonces la palabra de Dios puede That there is correr. nothing hindering No hay nada que la or detenga stopping o que la haga parar the course of the word of God going para forward. que avance por el curso de Dios. que In tiene. any given service, Y en cualquier servicio que usted there esté, can be distractions. pueden haber There distracciones, can be spiritual activity from the dark side. pueden haber actividades de las tinieblas en ese servicio. You can sit in a service where you're trying to get your answer Y tú te puedes sentar en el servicio tratando de tener esas respuestas and you keep nodding your head. y tal vez tu cabeza está And haciendo falling así y te puedas quedar dormido. We want the word of God to have free course. Pero nosotros queremos que la palabra de Dios corra libremente. Nothing keeping the word of Que God from nadie going te forth. quite la palabra de Dios a ti. Even in our church, Incluso en nuestra iglesia, every Saturday, cada sábado, I go to our church and pray yo voy a mi iglesia a orar for our services on Sunday. por nuestro servicio del día domingo. I plead the blood of Jesus over that Yo room. aplico la sangre de Jesús a toda la lay hands on habitación, the seats pongo as I go manos en around. todas las sillas que están ahí And I say y yo digo that in this room, que en esta the habitación word of God la palabra de will Dios have free course. tiene un correr libremente There is nothing hindering. porque no hay nada que la There
There's detiene, nothing delaying nada que la retrasa, from the word of God running porque la palabra de Dios and corre accomplishing what the y word, cumple lo que what la the Lord palabra de wants it to Dios do. dijo y lo que el Señor dijo que iba a hacer. Amen. Amén. Amen. And you Amén. can do that. I physically go to the Y church, usted puede hacer eso. Físicamente yo voy a la but you don't iglesia, have to do that. pero tú no tienes que hacer eso, The word of God talks about how he sent his word. porque lo que importante es lo que tú And digas heal de la them. palabra So de you can Dios. send your Tú word puedes enviar tu and voz pray y orar that the word of God de que la palabra has de free Dios course. tenga un curso in that libre service. en el servicio. Number 6, El número 6, that the word of God be glorified. de que la palabra de Dios sea glorificada. That the word of God is glorified. Que la palabra de Dios sea What does glorificada. that mean? ¿Y qué significa eso? That the word of God is honored. Que la palabra de Dios es That the honrada, word of God is esteemed. que se levante la palabra de And the Dios word of God is magnified. y que se magnifique la palabra de Dios. We have become so casual in our society. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a ser tan casuales There was a time que hubo tiempos that in reading the word, que leer la palabra, that people were not even allowed to move que la gente ni siquiera se movía cuando se because leía they la palabra, honored and revered the word of God that porque much. había una reverencia y un We honor a want esa the word palabra. of God to be honored. Entonces la palabra de Dios tiene que ser honrada. People need answers for their lives. La gente necesita respuestas para su And we vida. esteem the word of Y God. cuando nosotros tomamos la It palabra is the de Dios, foundation of our lives. hay fundamento en nuestras vidas. Outside of the word of God Y si no estamos en la palabra and the de Dios, Spirit of God revealing things to us, el Espíritu de Dios nos puede there revelar are no other cosas. answers. No hay otra respuesta. It's very sad to say this, Es muy triste decir esto, but in the United pero en States, Estados Unidos there are churches hay iglesias who say that the word of God que is dicen old que la palabra de Dios es and algo antiquated, obsoleto, and we don't que need to live nosotros by that ya no anymore. necesitamos vivir con la palabra de Dios. And they have removed the word of Y ellos God. han removido la palabra de from their Dios churches. de las iglesias. Why they're called churches, Y son iglesias, I don't know. ¿por qué hacen eso? No lo Because what are sé. you teaching ¿Qué es lo que están enseñando? other than the word of God? Otra cosa que no es la palabra de Dios. Out of a magazine, Tal vez de una revista out of a book o de un libro, that's not anointed by God? pero eso no está ungido por Dios. Our Bibles Nuestras Biblias are the foundation for our son el lives. fundamento de nuestra The words vida. out of that book Porque la palabra que sale de ese have libro changed my life. ha cambiado mi vida. So we revere. Entonces nosotros And we tenemos honor la and we hold reverencia, up the la word of God. honramos y la ponemos por Because it sobre is Dios precious. porque es preciosa. Do you know how many people ¿Saben ustedes cuánta gente gave their lives le ha dado su vida for us to have that Bible in our laps? para tener la Biblia en sus piernas? Now to have it on our phones. Ahora nosotros la tenemos In hasta en our un iPads. teléfono, en un iPad. The Bible was only within church organizations. Tal vez la Biblia está en muchas organizaciones, es parte But de nuestra- people fought pero la gente for the common piensa people like us que la gente común como to have the word nosotros, of que God, tienen la palabra de for Dios, us to lay our eyes para on que it. nuestros ojos estén and sobre see la it palabra ourselves. y vean esa palabra. So we want to not only honor the word of God, Nosotros no solo tenemos que honrar la palabra but de honor Dios, the lives that were given. pero sino que honrar la vida que that dieron we could have para it que for nosotros ourselves. pudiéramos tener esa palabra. Amen. Amén. So we want the word of God to be glorified. Entonces necesitamos que la palabra de Dios sea We want the word of glorificada. God to be honored, Necesitamos que sea honrada esteemed, y también que magnified. sea magnificada. It is the only thing Es la única cosa that's going to change our lives que va a forever. cambiar nuestra vida para It siempre. is the truth. Él es la verdad. So many people are talking about, well, Mucha that's not gente my truth. no es la verdad de mi vida. We don't have a truth. Nosotros no tenemos una The verdad, word of God pero is la the truth. palabra de Dios es la verdad. And the Spirit of Y God el Espíritu de Dios is the Spirit of truth. es el Espíritu de verdad. And they work together. Y ellos trabajan juntos. So anything going on in our lives Entonces cualquier cosa que esté pasando en outside nuestras of the vidas, word of truth fuera de la palabra de and the verdad Spirit of y truth del Espíritu de has to verdad, bow down to the both of them. está ambos plasmados en lo mismo. Amen. Amén. We hold the word of God. Nosotros sostenemos la high palabra de Dios con una alta We revere estima. it. La reverenciamos. There were even times Hubo también veces that
the Hebrews, que los hebreos, the early priests, los primeros that when predicadores, they would come to the name of God, que cuando hablaban el or nombre Yahweh, de Dios o de Yahvé, they would not pronounce his name ellos no pronunciaban su nombre because it was too holy. porque era demasiado santo. Now we throw his name around in cuss words. Ahora lo usan de forma tan casual. How far have we fallen? ¿Cuánto hemos caído en eso? But we're not like that. Porque ya no estamos, porque We no estamos revere así. the word of God. Nosotros tenemos la reverencia de la Amen. palabra de Dios. Amén. Number 7, Número 7. that Paul said to pray for me that I be delivered from unreasonable and wicked men. Que seamos liberados de hombres perversos y malvados. Unreasonable and wicked men. Hombres que sean poco sabios y malvados. There was I don't know if you've ever heard of him. His name is Oral Roberts. No sé si ustedes han oído hablar de Oral Roberts aquí. In the 1940s and 50s, he was a very strong minister. En los años 50 o 60 era un hombre muy fuerte en la palabra. He would travel the nation and have tents in Él viajaba different por la cities and nación towns. y tenía como carpas donde se reunía con la gente. And miracles and signs and wonders would Y había happen. señales, milagros y prodigios. In one particular city he was in California, Y en una ciudad particular que se llama California, he had advertised that he was coming into town. él avisó que iba a esa ciudad And they set up a tent in that town. y él puso como una carpa en esa ciudad. But what happened was there was one man Entonces lo que pasó que hubo un hombre that went to the newspaper, que vio en el diario and within the newspaper he put an article in there for people not to go, y puso un artículo en el diario para que la gente no fuera a ese to lugar, not go to the crusades. para que no fuera a esa cruzada. He published that Oral Roberts was a charlatan Sí, es lo mismo en español. Él dijo que Oral Roberts era un charlatán and that he was not of God. y que no era de Dios. And people stayed away from those Y meetings, entonces la gente se alejó de by the esas droves. reuniones and he couldn't understand it. y nadie lo podía entender. He took out a front page ad, Y él puso un artículo en la página and principal nobody would come y nadie fue a ese lugar because of this one man. a causa de este hombre. He even went to the judge Él fue a juzgar against this man, a este hombre and the judge and the police force y a través de la policía sided with the man. Fue a hablar con este hombre. And they had issued him a permit Y entonces hubo un tema que to be permitió, in that town, que le permitía a él estar but en they ese lugar, forbade anyone in that town to go. pero no permitió que nadie en esa ciudad pudiera ir. The man that came against him Y el hombre que estuvo en contra de él, suddenly became ill de repente se enfermó and was in the hospital. y estuvo en el hospital. He sent for Oral Roberts to come pray for him. Y él pidió que Oral Roberts fuera a orar por él. The man, he said, Y was el hom- not anointed. Y el hombre dijo que Oral no estaba The ungido. man, he said, was not from God. Y él decía que no era de Dios. He asked Oral Roberts to forgive him, Pero le pidió a Oral Roberts que lo perdonara. and he prayed for him. Y él oró por él. He started getting better, Empezó a mejorar. and Oral Roberts left to go to the evening meeting. Y entonces Oral Roberts hizo una reunión por la On his tarde. way Y en in su the camino tent, a esa carpa there was a young man that approached him. se acercó un hombre joven He said, "Sir, I'm looking for Oral Roberts." y le dijo, Señor, yo ando buscando a Oral Roberts. He didn't realize he was talking to him. Y él no se dio cuenta que estaba hablando con él mismo. He said, "What do you need of Y le him?" dijo, bueno, ¿y qué necesitas de él? He said, Él dijo- he told him his name, Él le dijo su nombre. and he said, I have new shoes, Él dijo, tengo zapatos nuevos and I'm expecting y estoy to get expectante healed in his service today. a que ser sanado en su servicio hoy. His feet were like this, Porque sus pies estaban como así, como and ella he could muestra, not wear shoes. y no podía usar zapatos. But in his Pero expectation, en su expectativa, he said, I'm going to be healed in his service yo today. voy a salir sanado de ese servicio. And I brought my new Y shoes por eso me compré zapatos so I nuevos, can put them para on que yo me los pueda poner when my feet are healed. cuando mis pies sean sanados. And he said, Son, Y él le dijo, hijo, I am Oral Roberts. yo soy Oral Roberts. And he laid hands on him, Y puso manos sobre and
he él watched his feet y él vio sus pies go así straight. a que se pusieran And he derechos. sat down Y entonces and put his shoes on, él se puso sus and he and his zapatos parents started rejoicing. y entonces empezó a regocijarse. Well, other people noticed what was Y happening. cuando otras personas se dieron cuenta de He lo que went estaba away and started sucediendo, telling people about fueron a his decirle a la miracle. gente que había un milagro. That night in the Y esa service, noche en el the tent servicio, was full, la carpa estaba and llenísima. miracles started Y happening empezaron milagros a in suceder that tent en esa and in carpa, that town. en esa ciudad. And the man that was against Y him el hombre que estaba en contra de later Oral came Roberts to him también vino a él and asked him to forgive y le him. pidió perdón. And he was totally healed. Y fue totalmente sano. Who was that man? ¿Quién era ese hombre? He was an unreasonable Era un hombre poco and wicked razonable, man un hombre malo that was opposing que se estaba what oponiendo God wanted to do a in lo that que area. Dios quería hacer ese tiempo ahí. But the love of God Pero el amor de Dios in Oral en Roberts Oral Roberts did not take offense, no tomó and went to the ofensa hospital and y prayed fue al for him, hospital y oró por ese even hombre, after all the things he had done. aún como todo lo que él le había hecho. The love of God trumps Pero el all. amor de Dios vino. Amen. Amén. So there are people, Entonces va a haber gente unreasonable and wicked people, que sea gente malvada, poco who razonable, oppose the que word se of va God, a oponer a la palabra de who Dios, oppose ministers, que se va a oponer a los and ministros try to stop the word of God y going va a forth. tratar de detener la unción de Dios. Just very quickly, Y muy rápido, there was another man. hay otro hombre His name was John G. Lake, que se llama John G. Lake and he was a minister during the time of Oral Roberts. y también fue un ministro en el tiempo que estaba Oral Roberts. And he had a strong ministry in Spokane, Washington, Él tenía un ministerio muy fuerte que hablaba en and Washington in Africa. y también en África. With the popularity of his ministry, Y con esa popularidad de su ministerio, there was a man that approached him, hubo un hombre que se le acercó and he wanted to help him with his finances y in the quería ministry. ayudarlo con las finanzas a él. He already had someone in his ministry that was helping him, Y ya tenía él un hombre que lo estaba ayudando and he knew that person and trusted them. y sabía que confiaba en esa persona. But this man Pero este hombre wanted to help quería ayudarlo that he didn't know, y él no sabía and he didn't know he could trust him. y no sabía que no podía And confiar he en said, él. "No, thank you, sir. I appreciate the offer, Le dijo, Señor, gracias, pero but muchas I, gracias por su but I oferta. have someone in my ministry to Pero help yo en me." mi ministerio actualmente tengo a alguien que me The man ayuda. got angry Y ese hombre se enojó and started saying bad things about John G. Lake. y empezó a decir cosas muy malas de John G. Lake. And his words made traction Y esas palabras or propagated. se propagaron And people start staying away from his ministry. y la gente empezó a alejarse del ministerio de John G. Lake. In Africa, Y en África, he had 12 families él tenía 12 that familias he supported financially que él soportaba, que él ayudaba from all the financieramente finances that were coming in from the U.S. de las finanzas que llegaban a Estados But Unidos. because of this man, Pero a causa de este this hombre, unreasonable and wicked man, de este hombre poco razonable y malo, people stopped supporting the ministry. la gente empezó a detener su soporte financiero para este So ministerio. he flew to Africa, Entonces él viajó a and África he had a meeting with those 12 y men. él tuvo una reunión con esas 12 And he familias. said, "You're either going to have to come back to the U.S. with me Y now, le dijo, ¿saben que ustedes tienen que venir a Estados Unidos conmigo ahora? or you will die here, Porque si no van a morir aquí. because I cannot continue to financially Porque yo support you. financieramente no puedo seguir ayudándolos a You ustedes. need to make a decision today." Ustedes tienen que hoy hacer una And these decisión. men had families. Y esas They familias had wives tenían esposas, children. hijos that were living in foreign soil. que vivían allá. And so he said, "You need to make a decision today." Hoy tienen ustedes que tomar una They decisión. asked him to step out of the meeting, Entonces sigan and they had a discussion. y tuvieron una They invited him back conversación y les dijo que And le they told him, y le dijeron a él, "We all 12 have agreed to stay. nosotros todos tenemos que decirte a ti. And we only ask one thing of you, Nosotros solo pedimos una cosa de ti, that if we pass away, que si nosotros morimos, that you do our funerals here tú vengas a hacer nuestro funeral aquí because of one man a causa de un hombre, being unreasonable porque un hombre que fue poco And razonable wicked. y malo, against the plan of God." que se opuso al plan de Dios. Those are two extreme Estos stories. son ejemplos muy extremos, But there are people all the time pero hay gente todo el tiempo that are trying to hinder the work of que God. están tratando de evitar la palabra de Dios. There are things that you don't know Hay cosas que ustedes no saben that your pastors go through.
que sus pastores han that pasado your spiritual leaders go through. o que sus líderes espirituales going on in their physical bodies. han tenido problemas en sus cuerpos Things that físicos people say o against cosas them. que la gente les dice a ellos. People even in, how do you say it, La gente incluso, a ver cómo digo esto, in government. en el gobierno, If you're building a building, porque si tú estás construyendo un edificio just because they don't like you, y simplemente porque no te for no quieren, other reason, por ninguna otra razón, they'll stop the work of God. ellos detienen la palabra de They'll make you Dios, do la obra de Dios. outrageous things Empiezan a hacer cosas en to get contra codes passed para que no avances, that they wouldn't ask of anyone else. para que nadie más pueda estar ahí. But just because your pastor Y tan solo por tu or pastor your spiritual leader o tu líder espiritual, is a Christian, tan solo porque ellos son they will cristianos, put obstacles in their way. ponen obstáculos en to su stop them. camino para detenerlos. So your prayers Entonces tus are to oraciones help them ayudan a ellos against wicked. para que esos hombres And débiles y unreasonable malos people. y poco razonables. Amen. Amén. Number 8. Número 8. Paul said to pray for me that we would strive together in Pablo the ministry. decía que oraran para que estuvieran fuertes en el That ministerio, word strive together para que estén juntos. means that we're partners, Significa que sean socios, that we participate and help one another. para que se participen en esa ayuda mutua. Paul said, I want you to strive together with me. Pablo decía, quiero que estén juntos conmigo, que David, se come unan a here. mí. If I wanted to move this podium, Si yo quiero mover este podio, I can try to move it by yo puedo myself. tratar por mí misma de moverlo. But if he will partner with me, Pero si él es socio we conmigo, can move this together nosotros lo podemos mover with juntos little effort. con poquito esfuerzo. Amen? Amén. That is what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. I want you to strive together with me. Es que se esfuercen juntos Put your hands conmigo. to the plow Que pongas tu Work mano with ahí me para que trabajes in conmigo the ministry en el so ministerio we can get the work of God para que done. puedan hacer la obra del ministerio juntos. And in one definition of this, En una definición de it esto, means to agonize together. significa que como que trabajen So juntos. if I'm going through something tough, Entonces, si hay algo duro para mí, he is asking that you take it on as if it's happening to you. Él te está pidiendo ayuda para que si también te pasa algo a ti, And really it is. y realmente te puede pasar, Because he's part of your body. porque tú eres parte del cuerpo de body of Cristo, Christ. en el cuerpo de And Cristo, we're to take on each other's burdens nosotros tenemos que tomar las and to cargas help one another. para ayudarnos los So unos a when los he's otros. saying strive Entonces, together with me, cuando te dicen juntos esté conmigo, he's saying I've got a burden Él te dice que yo estoy tomando that la I can't carga, take care of by pero no myself. la puedo tomar por mí mismo, I need help. porque yo necesito I need a ayuda, partner. necesito un socio, un I need someone to ayudante, participate with me in this necesito a alguien que burden participe conmigo so en esta that we can carga. easily move it along Entonces, para que fácil lo pueda and get it mover out of our life. y podamos llegar hasta un Amen. final. Amén. Hallelujah. Number 9. El número 9. That I did, Paul said, I want you to pray that I Quiero- am delivered from them that do not believe. Pablo dice que oremos por ellos para que sean liberados por aquellos que no creen, Delivered means to be rescued, para que sean rescatados, to be snatched out of, para que puedan sacarse, to be dragged out of danger. para que puedan salir de ese peligro. Paul is saying, Pablo dice, pray for me oren por mí that I be delivered from them that don't believe. para que sea liberado de aquellos que no creen. Paul ran into people all the time Porque él lidiaba con gente todo el that did tiempo not believe in the que gospel. no creían en el Evangelio. He ran into all kinds of things. Él lidió con mucho tipo de He was cosas, stoned. con gente terca, He was left for dead. con gente que también He was put in resucitó, jail. lo pusieron en la He cárcel. talks about bobbing up and down in the ocean. Él se sumergió en el océano y salió. He said, I died, Yo casi and I muerto, think I was in the third pero heaven, creo que estuve but casi I'm en el not tercer sure. cielo, pero que no estoy seguro. So there were opposition coming Hubo to mucha him all the oposición time. todo el tiempo hacia él. And he said, help me Y él dijo, and pray for ayúdenme me y oren por mí that I am delivered para que yo sea liberado from people who don't believe. por aquella gente que no cree. Sometimes Algunas veces there are even people in the church hay gente incluso en la iglesia who are supposed to be your brothers and que se sisters supone que es tu hermano y tu hermana that don't believe. que no cree. The pastor gets up. El pastor se levanta, He gives vision tiene una visión that God has given him. que Dios le ha dado.
And people in the church say, Y la gente de la iglesia dice, I don't think we ought to do that. no, yo no creo que debamos hacer I eso. think you're making a mistake. Yo creo que usted está cometiendo un error. Rather than En vez de participating participar and becoming a y partner ser parte de to esa help them sociedad carry para out the vision ayudarlos a ellos that God gave, de lo que Dios les dio, what they do is oppose. pero ellos se oponen. I told you yesterday about Brother Kenneth E. Hagin. Yo les hablé ayer del hermano Kenneth Hagin. He had a gentleman on his church board one time Él tenía en su directorio a alguien that whenever he would give vision or direction for the church, que cada vez que él tenía una visión o dirección para la iglesia, this man would stand up and oppose him. este hombre se paraba y se oponía. And he's a believer. Y era un And creyente. he's on the board of the church. Y era parte de la junta directiva de la iglesia. So they were planning another meeting. Y entonces en una reunión, He was not wanting to go into this meeting él no quería ir a esa reunión because of this man. a causa de este hombre. So he was sitting quietly at home. Entonces en su casa, And the Lord said to quietamente, him, le dijo a él, Take authority over the toma spirit autoridad sobre ese that he is espíritu yielding to. que está molestándote. Remember in Ephesians it ¿Se tells us acuerdan que en Efesios dice that we're not fighting against flesh and que blood, nosotros no luchamos contra but carne y sangre, sino que contra principados, powers, potestades, wicked spirits. con demonios celestiales? And he was yielding to one of those. Y él se estaba cediendo a uno de And esos so Brother demonios. Hagin took authority over Entonces that el hermano spirit Hagin tomó autoridad sobre ese that Brother espíritu Horace y was entonces yielding to. para que él se sometiera sobre eso. They went into the meeting. Y entonces fue a esa reunión Brother Hagin gave vision. y el hermano Hagin tenía he una was- visión And Horace was one of the first ones to agree that's y what esa we persona need fue to una de do. las primeras personas que estuvo de acuerdo con él en esa visión. Amen. Amén. So using your authority Entonces use su autoridad in prayer en oración to even help your man and para woman of que God ayudar a un hombre y mujer de Dios, accomplish the will of para God que ambos cumplan and la to be visión de delivered from Dios. those who don't believe. Entonces, para ser liberados de aquellos que Hallelujah. no creen. Aleluya. Number 10, El número 10. I have to hurry. Tengo que apurarme. Paul said to pray for me that the word would be received. Pablo decía, oren por mí para que la palabra So sea wherever he recibida. went, Para que al lugar donde he él fuera, wanted people to receive what he él- said. la gente recibiera lo que él estaba diciendo. So when he went to preach the gospel, Entonces, cuando él iba a orar el evangelio, people would receive the word of God la being gente pudiera preached. recibir lo que él estaba predicando. Sometimes it's hard to get out what's in your heart. A veces es duro en tu corazón. And so not only do we pray for the minister, Entonces, no tan solo ores por el ministro, but we also pray for ourselves ora por ti mismo también, that we receive the seed of the word of para God, que recibas la semilla de la palabra de Dios, that we're good ground que es muy buena, que to va, receive the word porque es recibir la palabra and bring forth y a tomarla. good fruit, Es un buen fruto, 30, es un buen fruto. 60. Que recibes al 30, And 100-fold. 60 y al 100 por uno. Amen. Amén. Amen. Amén. So we're all good ground. Somos buena tierra. We're receiving what we hear this week. Estamos recibiendo esta semana lo que And tenemos even que though we recibir. may not understand everything, Y aunque no entienda todo lo que está recibiendo, and it's okay to say to God, está bien God, porque I lo don't está understand diciendo everything, Dios, porque Dios es el but que está I'm still haciendo todo. receiving it. Pero si lo está You can write it recibiendo, down escríbalo en un and papelito then talk to him about it y later. cuéntale a alguien después. He says, come, let us plead together. Y dile, ven Let us junto talk conmigo together. y hablen juntos, God, I don't understand this. porque Dios está Can you tomando help me esto. understand this? ¿Quieres entender lo que está sucediendo? Amen. Amén. Paul said to pray for me Pablo dice, oren por that I mí, might come to you with joy. para que vaya contigo con gozo. I went, I'm going to preach at that church. Ay, yo no quiero ir a esa iglesia donde están predicando. I don't want to go there to preach. No quiero ir a ver ese predicador. Those people don't like me. A esa gente no me quiere. No, he said, pray for No, him dice, oren por that he él, would come para que cuando él vaya with joy. con gozo. Anybody see any joy last night? ¿Vieron el gozo que hubo Did you anoche? get any joy last night? ¿Pudieron obtener ese So the gozo? anointing of joy that was Porque la working on the unción minister de gozo estuvo sobre el was ministro. working in us as well. Está también trabajando. So he dispensed that joy. Entonces él pudo lanzar ese gozo. It was very powerful in this Y room fue last muy night. poderoso anoche So en you esta want your habitación. minister Entonces, si tú quieres que tu To ministro come to you venga contigo, full of joy. que venga con ese lleno de gozo. Number 12, Y número 12, Paul said to pray for me Pablo dice que oren por mí
that I may come to you with joy de que yo vaya contigo con ese gozo by the will of God. por la voluntad de Dios. It's the will of God for us to be here this ¿Es week. la voluntad de Dios que estemos aquí esta mañana? It's the will of God for you to be ¿Es la here this week. voluntad de Dios que estés tú aquí? Amen. Amén. The Lord put it on our pastor's heart El Señor puso en el corazón de to nuestro pastor come here at this time. de venir en este tiempo, And when you heard about y it, cuando tú oyes de esto, you heard by the Spirit of God tú puedes en tu espíritu, con el Espíritu de Dios, and assess that it's the will of God for you to be here. en esencia es el Espíritu de Dios que tiene la voluntad de que estés aquí. So we came to you by the will of God, Entonces nosotros venimos aquí por la voluntad but de you Dios, came here also pero tú by the vienes will aquí of God. también por esa voluntad de Dios. Amen. Amén. You're in the perfect will of God Tú right now estás hoy today. en la perfecta voluntad de Dios. Amen. Amén. And God has things for you Digo, Dios tiene cosas para in ti His will. en esta voluntad. Number Y el 13. número 13, Paul said to pray for me Pablo decía, oren por mí that I might be refreshed. para que sea refrescado. And that refreshing Y means, esa palabra refrescado significa, let me see my definition here, is to calm, es calma, to be soothed, estar como con esa tranquilidad, to be refreshed. para ser refrescado. And he's saying here Y también dijo aquí, that just as you need rest, así como tú necesitas un just as you descanso, need vacation, así como tú necesitas vacaciones, your pastors tus and pastores your spiritual leaders y tus líderes espirituales also need rest también necesitan un They also descanso. need vacation. Necesitan vacaciones from us. de nosotros. All of our stuff, Todo el staff they need to get away necesitan también salir and be fuera refreshed in their y bodies ser refrescados en el so they cuerpo de can Cristo, continue to run their race. para que ellos puedan seguir corriendo la So carrera. if you see your pastors taking vacation, Entonces, si tú ves que tu pastor toma don't vacaciones, say, what are they doing? no digas, pero Why are ¿dónde they going on van? vacation? ¿Por qué se van de vacaciones? You help them go. Ayúdalos a ir. When my pastors go on vacation, Cuando mi pastor se va de I vacaciones, give them money. le doy dinero. Pastor Rhonda loves massages. Pastora Ronda ama los masajes. And whenever she goes on Y vacation, cuando ella se va de I vacaciones, give her money le doy a ella to dinero go get massages. para que vaya a tomarse masajes. Why? ¿Y por qué? Because I'm selfish. Porque yo soy egoísta. Because if she is rested, Porque si ella está she comes descansada, back home ella vuelve a and I casa get good stuff out of y yo her. puedo obtener muchas cosas Amen. buenas de ella. Amén. Pastor Mark, I just give him money. El pastor Mark no recibe. I don't know that he loves massages No that sé much. si él ama tanto He los likes masajes, shopping. pero a él le gusta ir a comprar. I give him money to go Entonces shopping. le doy dinero para que vaya a comprar. But I want to bless them Pero quiero so that bendecirlos they have a good time para que tengan un and buen be tiempo refreshed in the y presence sean of God refrescados en and Dios enjoy one another. y que se disfruten el uno al otro. Amen. Amén. It's good for us. Es bueno para nosotros. And I'll say this last. Voy a decir la última cosa. You know, I started out in the body of Christ. Yo acerca del cuerpo de Cristo. How important it is to pray for your pastors. ¿Cuán importante es orar por tus I was pastores? never taught that. Nunca se dice But eso. when I started hearing about praying for your Pero cuando yo pastors empecé a escuchar orar por and your los spiritual pastores leaders, y por tus líderes why espirituales, y that's por necessary, qué es necesario, is to help them accomplish the will of God, es ayudarlos a ellos a cumplir la palabra, la voluntad de Dios, but also pero también in praying for them, orar por ellos. I found out my place Yo me he dado cuenta que en mi in the body lugar of Christ. soy parte del cuerpo de Cristo en ese What momento. God brought me to earth to do. Cuando Dios me pide a mí que yo lo And haga, as they're doing the will of y God, si ellos están haciendo la and I voluntad de help Dios them y yo los ayudo to a do the ellos will of God a that hacer God una has buena shown them, voluntad de Dios, then I'm fulfilled entonces yo soy llena because in my helping porque them, de mi ayuda hacia ellos, the will of God is la being done in voluntad my de life Dios as viene well. también para mi vida. Amen. Amén. Amen. Amén. So did you like those? Si además, si te You gustó can use esto, those to pray for anyone. o puedes usar esto para orar por cualquiera. Most importantly, Y praying lo for your más pastor importante es orar por tus because that's pastores, who you're going to be with. porque tú vas a estar They're con married ellos to you. y están casi They're always casados gonna be contigo. there. Siempre van a estar ahí, With your stuff. con su staff también. So it's good for you to pray for them. Entonces es bueno para ti orar por Amen. ellos. Amén. Amen. Amén.